quiero hablarles de cuentos sobre gatos, que no parecen ser pocos. Yo apenas voy a dar cuenta de tres. Seguramente hay más cuentos que tratan, que tienen como tema al gatito, al animal doméstico, a la mascota, con algún grado de significancia particular. El primero de los cuentos del que tengo ganas de hablarles es un clásico, El gato negro de Edgar Allan Poe. Un cuento horrorífico, horroroso, tal vez uno de los cuentos más espeluznantes, me parece a mí, de los que escribió este autor norteamericano, estadounidense. Si han visto versiones cinematográficas de este cuento, me parece que, por lo menos las que yo vi, ninguna representa lo que realmente trata el cuento. Tal vez haya alguna versión fílmica que dé cuenta cabal de lo que cuenta el relato de Edgar Allan Poe. Hasta donde yo vi, ninguna de las versiones, ¿no? Estas con Vincent Price, hubo una versión con producción de Roger Corman, hay otra versión más antigua, creo con Boris Karloff, pero tampoco, que yo recuerde, no dan cuenta de lo que cuenta el cuento, el relato de Edgar Allan Poe. Les prevengo que si son muy amantes de los gatitos, tal vez no sea muy aconsejable que lean el cuento original de Edgar Allan Poe, porque vamos que es tremendamente horroroso. El cuento de Edgar Allan Poe, más que ser un cuento, me parece a mí de terror o de terror sobrenatural, me parece a mí que tiene más que ver con el tema de la superstición, en este caso en relación con los gatos negros, ¿no es cierto? El cuento está narrado en primera persona por el protagonista, un hombre casado, parecería ser joven. En el principio del cuento, él dice que ha sido muy amante de los animales en términos generales, ha tenido perros, ha tenido aves, ha tenido conejos y ha tenido gatos. Pero desde el comienzo también vamos viendo cómo se va realizando una transformación personal de este protagonista, un poco tomando en relación una referencia en una de sus mascotas, un gato negro al que ha dado por nombre Plutón. Plutón en la mitología griega o romana, el dios de los infiernos, ¿no es cierto? En fin, este protagonista va sufriendo a lo largo del relato una transformación profunda, psicológica, tremenda, terrorífica, monstruosa, cuya motivación él proyecta de manera permanente en este gato Plutón, que después termina Plutón por ser reemplazado a mitad del cuento por otro gato negro. Este cuento tiene la singularidad de que, si bien en el título se habla de un solo gato, sin embargo, en el transcurso de la trama vemos que por lo menos aparecen dos gatos. Y esto tampoco parece ser accidental, ¿no es cierto? Alguna relación podemos sospechar habría en la existencia entre esos dos gatos, sumado a lo que le ocurre al protagonista. Durante todo el cuento, Edgar Allan Poe parece explícitamente ocupado, al menos, de dejarle claro al lector que este es un cuento maravilloso, extraordinario, pero que opera en un ámbito de completa domesticidad, asociada con la propia domesticidad del gatito, ¿no es cierto?, del animal doméstico, de la mascota. Empieza el cuento diciendo: ni espero ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y sin embargo más familiar que voy a referir. Más adelante agrega: mi inmediato deseo es mostrar al mundo, clara, concretamente y sin comentarios, una serie de simples acontecimientos domésticos que por sus consecuencias me han aterrorizado, torturado y anodadado. Bien, esta cuestión de la familiaridad, ¿no es cierto?, de los acontecimientos domésticos, más adelante también agrega algo del orden de lo natural, de las causas y efectos, queriendo sin lugar a dudas poner en correlación ahí lo familiar, lo cotidiano,
en relación con lo siniestro, como lo expresó más tarde Freud, ¿no es cierto? Que nosotros vimos en algún video, cuando ya también explícitamente Poe habla acerca de no solamente de la filosofía, también de el concepto de perversión, de ideas tales como el mal por el mal mismo. En fin, un segundo cuento que quiero traerles a colación, que de alguna manera me parece a mí se puede poner en diálogo por comparación con algunos aspectos del cuento al que recién refería, el cuento de Poe. Este cuento de Eve Ward, escritora argentina, se llama El gato tuvo la culpa, un cuento que apareció publicado en un librito de los que ella solía publicar en ediciones independientes titulado La luz de un nuevo día, libro que salió editado, publicado en 1983 y que yo lo tengo en una antología que no toma por nombre el título del cuento, El gato tuvo la culpa. Este cuento, lejos de ser un cuento de género, como puede ser el cuento de Edgar Allan Poe, el cuento de Eve Ward, El gato tuvo la culpa, se encuentra igualmente en esas tramas que ella, Eve Ward, acostumbraba a diseñar, atmósferas enrarecidas, actuadas por personajes muy extemporáneos en sus temperamentos. Hay una gran cantidad de cuentos, tal vez la mayor parte de los cuentos de la obra de Eve Ward tengan estas características muy diferenciadas de aquel otro video que tratamos sobre un cuento de ella, Como vuelvo, donde ahí sí ella presenta un tratamiento del relato mucho más realista, costumbrista por momentos. Pero insisto con que las características de ese cuento, Como vuelvo, no son lo que en conjunto hace a lo más característico, me parece a mí, de la escritura de Eve Ward. En todo caso, sí digo, cuentos como El gato tuvo la culpa tienen un sello más personal de esta escritora. Generalmente los personajes de Eve Ward no terminan nunca de ser completamente excéntricos, estrafalarios, extravagantes, pero siempre son muy pintorescos y originales en su constitución psicológica, en su forma de ser. El gato tuvo la culpa, tiene como por protagonista a una mujer, Doris, que está al frente de una escuela de danza barrial, en relación con el que fue su marido, su exmarido, así ella lo presenta, y su marido actual que no convive con ella y que aún así se han hecho amigos, exmarido y marido actual, por lo que terminan ahí de conformar una relación amistosa, digamos, triangular en algún aspecto, sin que por ello se denote nada del grado de la perversión o de siquiera de lo mal visto socialmente, ¿no es cierto? Igual que en el cuento de Edgar Allan Poe, a pesar de lo singular del título, ¿no? El gato negro, el gato tuvo la culpa. Sin embargo, en este cuento también, pero aquí ya hay más de un gato. Hay todo un conjunto. Doris, la protagonista del cuento, tiene varios, por lo menos 4 o 5 gatos en su casa. Y si mal no recuerdo, en su mayoría son gatas. Hay un solo gato, que es el que termina teniendo la culpa. Con lo cual también se establece en este cuento de manera implícita algo en relación con los juegos de poder que pueden llegar a darse entre lo masculino, lo femenino y lo masculino. Estos cuentos a los que estoy refiriendo son bastante largos, por lo que no les doy lectura. Pero bueno, valga este video entonces como recomendación de lectura para aquellos que les despierte curiosidad. En este cuento, El gato tuvo la culpa, bueno, lo cotidiano también se da de una manera muy remarcada. Siempre los cuentos, por enrarecidas que se presenten las atmósferas, siempre los escenarios
en los cuentos de Beauvoir tienen que ver con la cotidianeidad, ¿no es cierto? La cotidianeidad, hablo de la clase trabajadora, de la clase media barrial, ¿no es cierto? Aún trabajadora. En todo caso, en esas cotidianeidades en las que trabaja Beauvoir hay algo del orden de lo enrarecido, pero que no es confrontativo en todo caso con lo doméstico, con lo cotidiano. Hay un tratamiento, hay una perspectiva de la autora donde lo cotidiano y lo enrarecido son lo mismo, ¿no es cierto? Tiene más que ver con los colores con que está pintada esa realidad, tiene que ver más con lo difuso de ciertos contornos que más marcadamente puede presentar el realismo más crudo, ¿no es cierto? Para que se hagan una idea, si uno piensa en las escenas iniciales de aquella película El joven manos de tijera de Tim Burton, ¿no? Donde la cámara planea sobre una ciudad muy reconocidamente, un barrio muy reconocidamente de casas bajas, de clase obrera, donde sin embargo todo está pintado en unos colores pastel y con un brillo muy particular que enrarece la atmósfera aun cuando la imagen es reconocible, ¿no es cierto? No, lo enrarecido no llega a borrar de todo lo reconocible de la figura, pero vamos que vemos que no se nos está planteando ese escenario de lo reconocible de una manera del todo realista, ¿no es cierto? Hay una pátina ahí, poética, una coloratura en relación con la emocionalidad del que está viendo, ¿no es cierto? O del que está mostrando en este caso. 7 gatos se remarca en algún momento que habitarían junto con Doris en esta casa. En fin, como en todo cuento, en algún momento se presenta un problema, un conflicto, que le hace pensar a uno de los personajes masculinos algo que se puede poner de alguna manera en relación con el cuento de Edgar Allan Poe. Este personaje está diciendo, pensando, esta vez yo no tuve la culpa de todo, la culpa fue del gato. En fin, si leen el cuento de Edgar Allan Poe, creo que van a terminar acordando conmigo, si no es que ya lo leyeron el cuento desde ya, de que en el cuento de Edgar Allan Poe, después de todo, la culpa no fue del gato, sino toda la culpa es del protagonista, de quien está narrando esa tremenda historia, ¿no es cierto? Para terminar, otro cuento que refiere a gatos, volvemos a un escritor estadounidense, en este caso a Spencer Holst, neoyorquino, nacido en 1926, fallecido en 2001, que tiene un cuento que da título también al libro que contiene este cuento, algo largo para leerlo aquí también. El cuento de Spencer Holst se llama El idioma de los gatos. Es un cuento que, guardando también un tono extemporáneo, que se lo puede vincular en el estilo de alguna manera con el tono con que suele escribir Beauvoir. Aún así, el cuento de Spencer Holt, El idioma de los gatos, es un cuento que ya se enmarca otra vez en el género, en este caso en el género de la ciencia ficción. El protagonista es un científico que durante años y años y años se pone a grabar en cintas magnetofónicas los diferentes tonos, matices, los diferentes maullidos de diferentes tipos de gatos, incluso de diferentes razas, de diferentes especies, siempre gatunas. Y luego, en otro momento de su vida, también por años, que le lleva de alguna manera desclasificar en esos sonidos, en conceptos, obsesionado como él está en que los gatos hablan entre ellos, que guardan un lenguaje, de ahí el título del cuento, El idioma de los gatos. Todo el cuento es una larga descripción del desarrollo de sus investigaciones, ¿no es cierto?, de su relación con los gatos, de los que va tomando registro de sus voces para ser grabadas en cintas magnetofónicas, de todo lo que le ocurre incluso en su vida privada, íntima, en relación con su esposa, con otros aspectos de su vida personal,
en virtud de esta empresa obsesiva que llega a tener de llegar a traducir, recuperar, descubrir el razonamiento que pueda llegar a desprenderse en el idioma, del idioma de los gatos. Bien, para el final del cuento este hombre ya está muy, ¿no es cierto?, enajenado por su propia labor y termina descubriendo que sí, que los gatos hablan entre ellos y que durante toda la historia de la humanidad en relación con los gatos, lo que vienen haciendo los gatos entre sí es conspirar de generación en generación en virtud de llegar un día a tomar el control del mundo y someter al ser humano, ¿no es cierto? Hay una película, si mal no recuerdo, que trata de esto. No sé si la película no es de Disney, de dibujos animados, donde se representa una realidad cotidiana que de trasfondo tiene esta organización gatuna conspirativa que aún en la película, bueno, se opone a otra organización, en este caso la de los perros, que vendrían a ser así muy como representando el mal y el bien, ¿no? El mal en la figura del gato, el bien en la figura del perro. No la recuerdo en detalle esa película, pero vamos que quizás tenga un mensaje ahí un tanto tremendo, ¿no? En relación con los gatitos. En fin, por lo menos para los que somos propensos a adoptar gatitos como mascotas, ¿no es cierto? Ustedes saben, originalmente tengo dos gatitas, Cuscus, que es mi consentida, que es la que hace la presentación de estos videos desde hace un tiempo esta parte. Tengo otra gatita, Katy, no le pusimos el nombre con mi esposa, ya venía con su nombre, digámoslo de esa manera. Si no hubiera tenido un nombre más original, pero bueno, era el nombre con el que venía. A Katy no la deben haber visto en estos videos porque es un poco más huraña, socialmente hablando, no le gusta exhibirse. Cuscusi es mucho más exhibicionista. Katy está más apegada a Gisela, a mi esposa, es más la consentida de ella, ¿no es cierto? Ahora viene a sumarse un tercer gatito, hace muy poquitos días que lo tenemos, todavía estamos ahí en esas etapas donde lo hemos llevado al veterinario, donde estamos esperando los resultados de los estudios que le realizaron, tanto como para ver si podemos mezclar nuestras gatitas con este nuevo integrante, también estudiando los temperamentos, a ver cómo se llevan. Encontramos hace muy pocos días, hubo una tormenta bastante grande acá en Buenos Aires y encontramos al gatito encerrado en una alcantarilla y cuidándose de que no lo estropeara la inclemencia del tiempo. Y bueno, decidimos rescatarlo, traerlo a casa, un gatito en apariencia bastante diferente a nuestras otras gatitas que son torti, ¿no? Estos tricolores. Este gatito es rubiecito, y como es rubiecito, me tocó a mí ponerle nombre y se me ocurrió ponerle Philip Seymour Hoffman, en in memoriam de ese gran actor, ¿no es cierto? Y un poco también entonces en homenaje a mis gatitas de siempre y a este nuevo integrante de la familia, es que estoy haciendo este video. Me está transformando bastante, me tienen bastante atareado los gatitos, las gatitas en estos últimos días, me tienen bastante ocupado y estoy como haciendo observaciones profundas, tanto de la naturaleza de los gatos como de mi relación por lo menos con ellos. Creo que los gatitos son reveladores de muchas cuestiones que hacen a nuestras vidas privadas, ¿no es cierto? Digo, no por nada en el antiguo egipcio se los consideraba del orden de lo divino. No por nada me parece a mí también estos cuentos de los cuales acabo de dar cuenta no hubieran funcionado del mismo modo si en vez de gatos hubieran puesto perros, ¿no es cierto? Tal vez el cuento de Eberhard, si en vez del gato tuvo la culpa, se hubiera llamado el perro tuvo la culpa. Bueno, los humanos estamos tan acostumbrados a echarle la culpa siempre a algo, a alguien. Tal vez hubiera funcionado igual, pero no sé hasta qué punto, ¿eh? Me parece que hay algo ahí
siempre en la psicología y en la estética de Eve Ward, que me parece, mi aroma es que es mucho más felino que canino, ¿no es cierto? Hay literatura basada en perros, sí, claro, Rintintín, Lassie salen de novelas, ¿no es cierto? Y habrán tantas más, Colmillo Blanco, pero yo creo que era un lobo, o un perro lobo. Hay gente que prefiere a los perros, bueno, más que a los gatos. Yo no tengo nada contra los perros, de hecho con Gisela hemos tenido acá una perrita que heredamos de viejita y la tuvimos hasta que partió a mejor vida. Sin embargo, yo y creo que Gisela también siempre nos llevamos mucho mejor con los gatos. Hay algo ahí. En la naturaleza gatuna, vuelvo a decir que me parece que es reveladora de cuestiones personales, internas. Proyectan, ¿no? Dicen que los gatos son curativos. Dice que la presencia de gatos en una casa hace limpia de malas vibras. Sí, también algo de la índole de lo supersticioso siempre parece querer colarse en los pensamientos que uno pueda tener acerca de gatos, ¿no es cierto? Por intelectuales que nos pretendamos. Bueno, los que tengan gatos en su casa creo que entenderán, comprenderán de qué les estoy hablando. Los que no se lo pierden. Me quedo pensando, en este canal hay un intento de popularizar literaturas, autores, temas, que por un motivo u otro, desde algún aspecto, en algunos casos, no terminan de ser muy populares que digamos. Quiero decir, de otra manera, este canal lo que podría hacer es tratar temas generales, populares, de aquello que todos, bien que mal, los que somos lectores, abarcamos, y de las perspectivas que por generales y por comunes, por populares, se repiten aquí y allá, ¿no es cierto? Podría haber arrancado yo este video, hablando de los orígenes del gato en la civilización humana y que toda esa historia de cómo los gatitos eran considerados en el antiguo Egipto. Hay 14.000 videos en YouTube que hablan de eso. Ustedes pueden ahí conocer el detalle, ¿no es cierto? Digo, nunca me gustó hablar de lo que todos hablan de la misma manera, observando las mismas cuestiones. Mi desafío siempre fue, de algún modo, sí, popularizar, dar a conocer, a abrir el juego, rescatar características, cualidades, vuelvo a decir, de obras, de autores, de temas que han quedado ahí un poco desapercibidas. Si algo de eso de lo que estoy diciendo sucede, entonces me siento cumplido. Por ahora, queridas, queridos, querides, me despido como siempre de ustedes, esperando les haya agradado este video, pidiéndoles que como siempre lo compartan, lo recomienden, se suscriban, inviten a todo el mundo a que lo haga, dejen sus comentarios, cuéntenme sus experiencias con sus gatitos, si pueden y si quieren lo vinculan con algo relativo a la literatura. Y sin más, otra vez me despido entonces, hasta la próxima vez, esperando que ustedes estén pasando muy gratos momentos y teniendo espléndidas lecturas. Hasta pronto.